Buen día, compañeros y profesor. Nosotros somos el equipo 1 y les vamos a explicar sobre el tema 4.3, que es la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Mi nombre es Mariana Ibáñez y bueno, yo les voy a explicar un poquito antes de entrar directamente a lo que es la ley, sobre sus antecedentes o las razones por las que se volvió necesario crear esta presente. Todo va a comenzar en el siglo XXI, donde México enfrenta uno de sus más grandes retos, que va a ser garantizar el derecho que tenemos las personas a vivir en un medio ambiente adecuado, porque pues es donde nos desarrollamos, es donde vivimos y tenemos que estar seguros y saludables en lo más que podamos. Entonces, pues cada vez los residuos aumentan, se hace necesario revisar estas disposiciones, estar enterados cuál es el mejor manejo adecuado de estos residuos para poder evitar en mayor medida posible, pues perjudicar al ambiente y de ahí a nosotros mismos. Otro de los motivos es que no tenemos esa cultura de la separación de basura. Actualmente ya se ha estado trabajando un poquito más en ello, pero pues venimos arrastrando esa ignorancia que teníamos antes y tenemos el problema de que estos residuos sólidos o inorgánicos se van a combinar con los orgánicos, lo que va a generar que juntos se tarden más tiempo en degradarse y esos inorgánicos, en vez de aprovecharlos y reciclarlos, pues van a terminar en la basura como un residuo. Como principales problemas, pues tenemos la degradación de los suelos, el bloqueo de drenajes. ¿Esto cómo va a perjudicar que cuando llueva se tapen las coladeras? El deterioro de los cuerpos de agua, tanto subterráneos como los de afuera, y los incendios en los basureros, que va a contribuir pues en lo que es el efecto invernadero. Eh, Siguiendo con el por qué se creó esta ley, eh, tenemos que entre el 45 y el 75% de los residuos que van a parar a los tiraderos se puede recuperar para reciclarse, pero pues no se hace. Esto nos quiere decir que tenemos un desaprovechamiento de residuos porque con esos materiales que son recuperables podríamos crear negocios, podríamos crear empleos a partir de su valorización de los materiales que pues hoy en día se desechan o por ejemplo se podrían utilizar para la generación de energía, también ya es muy posible. Eh, Luego también tenemos a los servicios de limpieza que como se ve o se sabe, carecen de una infraestructura o recursos suficientes para que puedan operar adecuadamente, lo que lleva a que ellos mismos contribuyan a la contaminación tanto del aire como del agua y el suelo. Las industrias pues son de las principales que contribuyen a este desequilibrio o mal uso y manejo de residuos, porque pues no pagan realmente lo que deberían, pero esto podría ser porque no tienen algún incentivo que motive a minimizar su generación. Hablando sobre residuos peligrosos, la regulación y control de estos va desde 1988, pero esta legislación adolece de problemas serios que no permiten que se lleve un adecuado cumplimiento. Por mencionar algunos, pues podríamos tener que no hay distinción entre los que son grandes, pequeños y microgeneradores. Esto hace que los residuos se manejen de la misma manera para todos y todos tienen las mismas obligaciones, no existe una diferencia en su manejo. O también, pues, que no existe una diferencia entre el tratamiento de los residuos, ¿no? Como el reciclaje de algunos inorgánicos entre algunos otros puntos inconsistentes. Entonces, todos estos problemas que les acabo de contar nos va a llevar a la necesidad de crear disposiciones obligatorias a todas las personas y en especial a las industrias para poder lograr un manejo integral de los residuos correcto o regular su generación y pues aprovecharlos, ¿no? Lo más que se pueda. También pues trata de dar a conocer definiciones de lo que se considera legalmente, por ejemplo, la definición de residuo, los diferentes tipos de residuo, etcétera, y todo se hace en busca de encontrar el bienestar de todos los seres vivos, cuidar el medio ambiente y, por supuesto, ayudar un poco a la economía o más bien aprovechar estos residuos para generar o ahorrar. Vamos a tener entonces la creación de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, que fue el 8 de octubre del 2003, se publica en el Diario Oficial de la Federación eh, y entra en vigor el 6 de enero del 2004. Con esta ley se va a establecer un nuevo marco jurídico en materia de residuos para poder prevenir, valorizar y poder cuidar nuestro ambiente. Y bueno, eso sería todo por mi parte, los dejo con mi compañero.
Gracias, compañera. Buen día, profesor, compañeros. Mi nombre es Daniel Velázquez y empezaré hablando sobre el objetivo de la ley y el ámbito de aplicación. Esta ley tiene como objetivo garantizar el derecho de toda persona a un medio ambiente sano, esto a través de la prevención de contaminación de los diferentes tipos de residuos y la remediación de la contaminación. Para esto, pues van a necesitar lo siguiente. Primero, formular una clasificación básica y general de residuos, regular en base en esta clasificación, regular la generación y manejo integral de residuos peligrosos. Después de esto va a definir las responsabilidades de productores, importadores, exportadores, comerciantes, consumidores y autoridades de diferentes niveles de gobierno, así como prestadores de servicios, perdón, en el manejo de estos residuos. Después de esto, pues tiene que promover la participación de todos estos sectores en las acciones para prevenir la generación de residuos y así lograr un adecuado manejo de estos. Posterior a esto, pues tiene que fortalecer la investigación y desarrollo científico, como mencionó mi compañera, para diseñar alternativas para tratamiento. Una de ellas, pues, es energía. Después va a establecer medidas de control, medidas correctivas y de seguridad para garantizar el cumplimiento y aplicación de esta ley e imponer las sanciones correspondientes en dado caso de algún incumplimiento. Posterior a esto tenemos el grupo Mires. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. El grupo Mires es un grupo de manejo integral de residuos sólidos. Este fue creado por iniciativa de organizaciones no gubernamentales, industriales, académicos y asociaciones civiles. Igual están instituciones del gobierno federal, como lo es la INEC, el CEDESOL, Banobras y la Semarnat. Este grupo existe desde hace varios años y promueven la reducción de generación de residuos a través de cursos de capacitación, trabajos de campo y buscan actividades que contribuyan a reducir los residuos. Dentro de estas encontramos que lo integran las siguientes asociaciones. Una es la Asociación de Lucha Metropolitana para Mejoramiento Ambiental, eh, por sus siglas es ALMMA. Luego tenemos la Asociación Nacional de Industrias de Plástico, la ANIPAC, la Asociación Nacional de Industrias Químicas, la ANIC, Asociación de Productores de Refresco y Aguas Carbonatadas, la AMPRAC, y Asociación para Promover el Reciclado del PET, la PREPET. También tenemos el Grupo Sustenta, Coparmex, el Gobierno del Estado, donde se aplica la ley, la Semarnat y el INEC. El INEC es el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Pues, en combinación con la Semarnat, se van a encargar de aplicar sanciones y está revisando que se implemente lo dispuesto en la ley. De igual forma, pues van a tener que estar pendientes de que alguna actividad de campo, de buscar recolectar basura, como lo hace el grupo Modelo de repente su campaña, ellos también están encargados de eso, de supervisarlo. Bueno, esto ha sido toda mi parte. Ahora les dejo con mi compañera que les explicará más a fondo esto. Buen día, compañeros, profesor. Yo soy Diana Ábalos y les voy a hablar acerca del artículo 1, específicamente de las fracciones 1, 2 y 3. Bueno, este primer artículo de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, bueno, nos habla del objetivo, como mi compañero anteriormente lo mencionó, pues nos dice que su principal objetivo de este artículo es garantizar el derecho a un medio ambiente sano, así como propiciar el desarrollo sustentable. Se basa en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto a los artículos que hacen referencia a la protección del medio ambiente, el cual, si recordamos un poquito, en trabajos anteriores vimos que hace mención al artículo número 4. Y bueno, en cuanto a los artículos que hacen referencia a la protección del medio ambiente de la Constitución,
Busca que todo esto se haga mediante la adecuada gestión de los residuos, y ya sean peligrosos, residuos sólidos urbanos, de manejo especial, etc. Este artículo cuenta con 13 fracciones, pero como les mencioné anteriormente, yo les voy a hacer énfasis en 3. La fracción 1, que nos habla sobre la aplicación de los principios de responsabilidad y el manejo de residuos en el diseño de programas para la gestión de residuos. La fracción número 2, la cual nos dice que debemos determinar criterios para prevenir y controlar la contaminación ambiental. Y la fracción número 3, la cual nos dice que, bueno, a grandes rasgos, que la coordinación de la prevención y el control de los residuos corresponde a la Federación. Esto basándonos en el artículo 73, fracción 29-G de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Siguiente, por favor, compañero. Ahora les voy a hablar un poco más, acerca del artículo número 2, específicamente de las fracciones 1, 3, 4, 6 y 9. Continuando, bueno, pues tenemos el artículo 2, el cual consta de 12 fracciones, entre las cuales pues caben destacar las fracciones que anteriormente les dije. Este artículo nos menciona los principios mediante los cuales se van a formular las políticas que nos van a ayudar a prevenir, valorar y gestionar los principios de los residuos, a los que hace referencia la ley, los cuales anteriormente pues ya fueron mencionados en el artículo 1. En su primera fracción tenemos que nos habla de que toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente adecuado adecuado para su desarrollo y bienestar. En la fracción número 3 nos menciona que se debe tener en cuenta la minimización, así como la liberación y la transferencia a otro medio y el manejo de integral de los residuos para evitar daños a la salud. Así como que en la fracción 4 nos dice que se debe considerar también que a quien genera residuos, ya que estos deberán asumir los costos que sean necesarios y bueno, que se generen por el manejo de los residuos, y si es el caso, si se generan daños, pues que los reparen. Continuando, tenemos a la fracción número 6, la cual nos menciona a tener en cuenta la valorización de los residuos para lograr un mejor aprovechamiento. Tal es el caso como los insumos de actividades productivas. Y como última fracción destacable a tomar en cuenta de este artículo, para la formulación de políticas tenemos la fracción número 9, la cual, bueno, esta fracción nos dice que debemos seleccionar sitios específicos de conformidad pues con las normas oficiales mexicanas que se encuentran vigentes, y también de acuerdo a los programas de desarrollo urbano que existen. Debemos seleccionar sitios para desechar adecuadamente y finalmente pues los residuos finales, los residuos que no pudieron ser utilizados o aprovechados de alguna otra manera. Bueno, eso sería todo de mi parte. Los dejo con mi compañera. Hola, buenas tardes. Buen día, profesor, compañeros. Mi nombre es Daniel Hernández y yo les voy a hablar sobre el artículo 5. Este artículo, es más como de definiciones y, para empezar, el agente infeccioso es todo microorganismo capaz de causar una enfermedad siempre y cuando se reúnan las condiciones para ello. El coprocesamiento es toda la integración ambientalmente segura de todos esos recursos, todos esos residuos generados por una industria. La disposición final, que es la acción de depositar o confinar permanentemente residuos en un sitio o instalación eh, que tenga características de prevenir la liberación al ambiente y las consecuentes afectaciones a la salud de la población, a los ecosistemas y todos los elementos que lo componen. La evaluación del riesgo ambiental es todo ese proceso metodológico para determinar la posibilidad de que se produzcan efectos adversos, estos como consecuencia de la exposición de los seres vivos
a todas las sustancias contenidas en los residuos peligrosos o agentes infecciosos. El generador es toda la persona física o moral que produce dichos recursos a través del desarrollo de procesos productivos o de consumo. La gestión integral de residuos es el conjunto de acciones normativas, operativas, financieras, de planeación para el manejo de residuos, desde la generación de estos hasta su disposición final, a fin de lograr los beneficios ambientales, la optimización ecológica del manejo y la aceptación social. El gran generador es toda esa persona física o moral que genere una cantidad mayor a las 10 toneladas de, de desechos o su equivalente al año. La incineración es ese proceso de reducir el volumen y descomponer, ya sea física, química o biológicamente, un residuo sólido, líquido o gaseoso. Mediante la oxidación térmica, en la cual los factores de combustión y la turbulencia pueden ser controlados. El inventario de residuos es toda la base de datos en el cual se asientan con orden y clasificación los volúmenes generados de los diferentes residuos que se integran a partir de la información proporcionada por los generadores en los formatos establecidos. El lixiviado es ese líquido que se forma en la reacción, arrastre o filtrado de los materiales que construyen los residuos y que contienen una forma disuelta o en suspensión, o sea, es el liquidito que sale de los residuos, ya sea orgánicos o inorgánicos, al momento de la descomposición. Estas sustancias se pueden filtrar en los suelos o escurrirse fuera de los sitios en los que se depositan y pueden provocar la contaminación del suelo y del agua, provocando pues su deterioro. El manejo integral son todas esas actividades de reducción en la fuente, separación, reutilización o reciclaje, además del tratamiento biológico, químico o físico, acopio, almacenamiento y transporte de los residuos, ya sea de forma individual o combinada. El material es esa sustancia compuesta que se utiliza como insumo y es un componente de productos, ya sea de envases, embalajes, etc. El microgenerador es el establecimiento industrial, comercial o de servicios que genera menos de 400 kilogramos de residuos peligrosos. Tenemos el pequeño generador, el plan de manejo, los residuos peligrosos y los tratamientos de esterilización. Siguiente, por favor, compañera. Y ya para terminar, les voy a hablar sobre el artículo 25 del Programa para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. La Secretaría debe formular e instrumentar el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, con el diagnóstico básico para la gestión integral de los residuos y demás disposiciones aplicables. Este estudio considera la cantidad y composición de los residuos, así como la infraestructura para manejarlos íntegramente. Los dejo con mi compañero Diego, que les va a hablar más sobre este programa. ¿Qué tal, compañeros profesor? Buenas noches. Yo soy Domínguez Diego y les voy a platicar un poco más sobre el artículo 26 de esta ley. Bueno, principalmente esto va a ir dirigido hacia las entidades federativas, los municipios y todo esto principalmente en el ámbito de las respectivas competencias, ¿no? La coordinación va a ser directamente con la federación. Esto va a tener que elaborar o más bien instrumentar un poco los programas locales para la prevención, gestión integral de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. Esto lo hemos visto ya anteriormente. Entonces, pues ya de acuerdo a eso, en conformidad con esta ley, el diagnóstico básico para la gestión integral de estos residuos y demás disposiciones aplicables van a tener como dichos programas el contener al menos lo siguiente, que va a venir indicado en el párrafo reformado del DOF, si no me equivoco es el 19 de marzo del 2014.
Entonces, para esto, el primer artículo, bueno, el primer párrafo nos dice más bien, perdón, que el diagnóstico básico para la gestión integral de residuos en su competencia va a ser la que precise la capacidad, efectividad, infraestructura y todo lo que esté en disponibilidad para satisfacer la demanda de estos servicios. En el número 2, la política local en materia de residuos sólidos, urbanos y de manejos especiales. La número 3 va a ser también definición de objetivos, metas locales, prevención y generación en el mejoramiento de gestión de los residuos sólidos urbanos, así como las estrategias y los plazos que se van a marcar para el cumplimiento de este mismo. Para el número 4, los medios de financiamiento. Esto va principalmente hacia las acciones que se lleguen a considerar dentro del programa y pues todo lo que se llegue a marcar en cuestiones de tiempo para el mismo. Para el número 5, los mecanismos para fomentar la vinculación entre programas municipales correspondientes. Esto de la mano del número 6 con el fin de crear la asistencia técnica en un caso en que pues la Secretaría lo brinde, ¿verdad? Principalmente este artículo está enfocado al programa orientado a los estados y municipios. Esto va a ir de acuerdo a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a lo que nosotros le vamos a llamar LGPGIR. A esta federación le va a corresponder formular, conducir, evaluar la política nacional en materia de residuos, así como elaborar el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, que nosotros igual ya nos vamos a dirigir a ella como la PNPGIR. Pero aquí hay una diferencia, porque también vamos a tener el Programa Nacional en la Prevención, Gestión Integral de Residuos, pero de manejo especial, que vamos a tener las mismas siglas anteriores, solamente les vamos a agregar al final la M y la E. Esto pues va a ser el base o el diagnóstico básico para la gestión integral de los residuos, que va a ser el DBGIR. Estos instrumentos de política en prevención nos van a funcionar completamente como un diagnóstico básico en el que vamos a identificar la generación y manejo de los residuos. Esto principalmente en una infraestructura existente, así como necesidades, problemáticas, todo lo que se llegue a asociar en el sistema de manejo integral de residuos. Estos programas, como les comenté anteriormente, van a ser establecidos por la Política Nacional de Residuos. Esto mediante objetivos, estrategias y metas para prevenir la generación y mejorar la gestión de estos mismos. Esta instrumentación de política entre estados y municipios va a conocer la situación actual de lo que se está guardando en la generación y el manejo de estos residuos dentro de cada uno de los territorios. Principalmente lo que se busca es plantear las acciones de competencia bajo un enfoque integral. Esto para permitir una transición orientada entre la sustentabilidad y la materia de los residuos. Esto a grandes rasgos va a ser el artículo 26, estableciendo las entidades federativas. Aquí me gustaría mucho platicarles algunas de ellas, que son como Aguascalientes, Baja California Sur, CDMX, Durango, el Estado de México, entre algunas otras. Sin embargo, si pasamos a la siguiente diapositiva, de favor, pues vamos a poder ya, en la siguiente, por favor, vamos a poder ya concluir nuestra investigación. Aquí principalmente nos vamos a dar cuenta de todo lo que integra lo que les comenté, la LGPGIR, dándonos cuenta de cuántos artículos existen y que principalmente son el sustento y la base para prevenir y sancionar los daños que se puedan generar al ambiente. Todo esto con el fin de mejorarlo, ya que pues nosotros desarrollándolo posiblemente en un futuro en la industria, hay que generar un poco más de conciencia, un poco más de cuidado en el manejo adecuado para evitar dañar a nuestro ambiente y pues claro, evitar problemas legales con la Semarnat o el INEC, que pues son los encargados de esta supervisión. Finalmente, nos gustaría compartirles la frase que es la siguiente, por favor. Dice así: si no estás comprando productos reciclados, no estás reciclando realmente. Esto lo dijo Ed Begley Jr. Y pues bueno, chicos, profesor, con esto nosotros concluimos nuestra presentación. Les agradecemos muchísimo su atención. Buenas noches.